Bienvenido a Último Llamado de Dios. El buey que guardó el séptimo día de Dios, el sábado. Una historia real de fe en la oscuridad congelada. Imagina una fría mañana siberiana, escarchas en los barrotes de hierro y un prisionero cansado arrodillado en oración. Entre los años 1930 y 1960, la Unión Soviética intentó erradicar la religión mediante la fuerza bruta. Las iglesias fueron cerradas, los pastores fueron arrastrados durante la noche y los creyentes fueron burlados y algo peor. Bajo el comunismo, adorar a Dios podía llevarte a un campo de concentración de trabajo. Sin embargo, detrás de estos alambres de púas y detrás de uno de esos campos se desarrolló una verdadera historia de coraje y milagros. Es la historia de un hombre que no renunció a su fe y del viejo buey llamado Masín que lo ayudó. Para entender esa historia, necesitamos remontarnos al contexto de la época de la persecución soviética. Los líderes comunistas declararon la guerra a la religión. Ellos creían que la fe en Dios no tenía cabida en su utopía. Como resultado, miles de iglesias fueron cerradas y muchos pastores fueron arrestados simplemente por predicar acerca de Jesús. Los cristianos celebraban sus cultos en reuniones secretas en sus casas, temiendo siempre que alguien llamara a la puerta. La propaganda se burlaba de las personas que creían en viejas supersticiones, decían ellos. En la escuela y en la sociedad, los creyentes, especialmente aquellos que guardaban el séptimo día de Dios, eran etiquetados como retrógrados o desleales. Una política cruel fue la semana laboral obligatoria de 6 días, lo que significaba que el sábado era un día normal de trabajo. Para los que guardaban el sábado, esto fue un ataque directo a su fe. Muchos cristianos se negaron a trabajar los sábados, honrando el mandamiento bíblico de descansar el séptimo día de Dios. Pero su lealtad tuvo un precio. Los jefes soviéticos castigaban o despedían a cualquiera que faltara al trabajo el sábado. Algunos fueron multados, otros perdieron sus empleos y algunos incluso fueron encarcelados por violar las leyes laborales y descansar en sábado. El gobierno los llamó perezosos o parásitos. Aún así, estos creyentes se mantuvieron firmes. Se acordaron de la ley de Dios. El séptimo día es el sábado del Señor. En él no hará nada, ningún trabajo, ni tu ganado. Éxodo 20:10. En otras palabras, incluso un buey o un burro debían descansar en el día santo de Dios. Aún así, en la Unión Soviética descansar el sábado podía convertirse en enemigo del Estado. Este era el mundo de nuestra historia, un mundo donde la fe se ponía a prueba a cada paso. Pero incluso en este clima hostil, hubo cristianos valientes que defendieron a Dios. En medio de esta persecución conocemos a un hombre extraordinario, cuya prueba personal se convertiría en una leyenda de fe sabática. Nikolai Panchok fue uno de esos firmes creyentes. Él era un pastor humilde en Ucrania, que guiaba pequeñas congregaciones clandestinas que se reunían en graneros y hogares. Según todos los indicios, Nikolai estaba completamente dedicado a Dios.
Él dirigió 11 iglesias en casas durante estos días difíciles, enseñando a sus miembros a confiar en Dios pase lo que pase. Cuando la policía secreta, la KGB, los acosó para obtener información, Nikolai se negó a traicionar a sus compañeros. No quiso revelar los nombres de los miembros de la iglesia, ni siquiera bajo gran presión. Este pastor tranquilo y gentil demostró un coraje sorprendente. Él creía en obedecer a Dios por encima de todo, incluso si eso significaba enojar a hombres poderosos. Finalmente, las autoridades soviéticas decidieron que ya habían tenido suficiente de Nikolai y de este pastor influyente, predicando acerca del séptimo día del sábado y alentando a la gente a adorar a Dios. Así que para sus ojos era un delito grave. Nikolai fue arrestado por su fe y acusado de ser desleal al Estado ateo. No había nada violento ni inmoral. Su crimen fue simplemente negarse a trabajar en el sábado de Dios y negarse a dejar de compartir a Jesús. Los agentes de la KGB le exigieron que renunciara a sus creencias. Él no lo haría. Le ordenaron trabajar los sábados. Él respondió en voz baja: debo honrar a Dios el día santo de Dios. Por esa postura, Nikolai fue condenado a años de trabajos forzados en Siberia. Lo separaron de su familia y lo enviaron en un tren abarrotado a un campo de prisioneros helados lejos de casa. Corría el año 1950 y Nikolai estaba a punto de entrar en un valle personal de sufrimiento por causa de su fe. Perseguido por su fe, permaneció en el campo siberiano durante años, negándose a sacrificar sus creencias y prefirió el sufrimiento como consecuencia. Incluso cuando descendió del tren en la nieve que le llegaba hasta las rodillas, Nikolai susurró una oración: Señor, ayúdame a mantener la valentía y serte fiel. No sabía lo severas que serían las pruebas que vendrían. En el campo de prisioneros de Siberia, los comandantes intentaron aplastar inmediatamente la fe de Nikolai. El primer sábado que llegó, Nikolai cortésmente se negó a realizar el trabajo requerido. En lugar de eso, descansó y adoró en privado, honrando el cuarto mandamiento. Los guardias estaban furiosos. Lo golpearon con puños y palos, dejándolos magullados. Trabajarás el próximo sábado, o si no, te mataremos. Nikolai simplemente respondió que no podía desobedecer a Dios. Cuando llegó el segundo sábado, Nikolai nuevamente se mantuvo firme. Esta vez los oficiales lo arrastraron hasta una pequeña caja de madera ubicada junto al cobertizo de las vacas, una tosca celda de castigo conocida tristemente como la caja. Era tan pequeña que un hombre adulto no podía mantenerse en pie ni estirarse completamente. Empujaron a Nikolai dentro de esta caja, donde tuvo que sentarse acurrucado con las rodillas contra el pecho. Luego cerraron la puerta con pestillo y lo dejaron allí, en la oscuridad. Se quedaría encerrado en aquella miserable caja durante 10 días. Lo único que le dieron fue un poco de agua y nada de comida. Los vientos fríos congelaban a Nikolai por las grietas. Las noches en Siberia pueden caer muy por debajo del punto de congelación y Nikolai solo tenía su vieja ropa de prisión. Fue una tortura calculada para quebrantar su fe. ¿Cómo sobrevivió Nikolai a esos días? Más tarde recordaría que solo la oración y los himnos lo mantuvieron cuerdo. Encorvado en la oscuridad, susurró los versículos de la Biblia que podía recordar y cantó nuevamente himnos como Dios lo cuidó a él. Los demás prisioneros podían oírlo débilmente. Muchos lo conocieron por el apodo del predicador de la caja. En lugar de gritar o maldecir, él estaba orando y alabando a Dios desde adentro de una caja de tortura. Un amable guardia, conmovido por la devoción de Nikolai, le dio a escondida un trozo extra de pan. Un par de veces lo hizo. Un guardia arriesgó su trabajo para mostrar misericordia y Nikolai agradeció a Dios por este pequeño milagro de compasión.
Después de 10 largos días, sacaron a Nikolai de la caja. Él estaba vivo, pero estaba débil y rígido. Sus piernas estaban tan entumecidas que apenas podía mantenerse en pie. Lo dejaron recuperarse durante 2 días y lo pusieron a trabajar normalmente durante un par de días más. Pero cuando llegó el siguiente sábado, Nikolai una vez más no quiso trabajar. Fiel a sus convicciones, descansó el sábado y con la misma seguridad los oficiales lo arrojaron nuevamente a la caja para pasar otros 10 días. Preso, así comenzó un ciclo cruel. 10 días en la caja, 2 días para recuperar fuerzas, 2 días de trabajos forzados y luego de nuevo en la caja. Esto continuó semana tras semana, mes tras mes. Increíblemente, esta rutina de sufrimiento duró casi 2 años. Intenta imaginarlo. Durante más de 100 sábados, el pastor Nikolai languideció en esa pequeña caja porque no quería quebrantar el 4.º mandamiento de Dios. Según la lógica humana, debería haber muerto o haberse vuelto loco. Pero su fe solo creció mucho más. Los demás reclusos empezaron a respetar al pastor demacrado y de voz suave que prefería morir de hambre en una caja de madera antes que desobedecer a su Dios. El espíritu inquebrantable de Nikolai era un sermón viviente. Incluso algunos guardias empezaron a sentirse incómodos. ¿Por qué no pudieron quebrar a este hombre? ¿Qué fuerza secreta tenía? Nikolai sonreía con los labios agrietados y le decía a cualquiera que le preguntara: Dios está conmigo en esta caja. Fue como si se repitiera la historia de Daniel en el foso de los leones, con Nikolai en una caja y los leones de la crueldad incapaces de destruir su fe. Después de 2 años de esta tortura implacable, sucedió algo que lo cambió todo. Un oficial de alto nivel soviético, un coronel, vino a inspeccionar el campo. Cuando se enteró de que un prisionero estaba encerrado regularmente en un cajón de embalaje por negarse a trabajar en sábado, el coronel se indignó. Él no estaba indignado con Nikolai, sino con el director del campo. Tal vez el coronel pensó que este castigo era demasiado excesivo, o tal vez simplemente él quería maximizar la producción laboral del campamento. De cualquier manera, ordenó que Nikolai fuera liberado de la caja inmediatamente. Nikolai estiró sus miembros entumecidos y susurró una oración de agradecimiento. Supuso que lo peor ya había pasado, pero en verdad, una nueva prueba y un milagro asombroso estaban a punto de empezar. Después de liberar a Nikolai de la caja, el coronel visitante todavía tenía un desafío para él. Las autoridades del campo estaban molestas porque la postura de Nikolai respecto al Shabbat alteraba su horario de trabajo. Entonces el coronel propuso un compromiso, o al menos eso parecía. Le asignó a Nikolai uno de los trabajos más difíciles de todo el campamento: transportar agua. Todos los días, Nikolai debía llevar un carro de madera con barriles de agua para los prisioneros y los guardias. Un buey viejo llamado Masim tiraría del carro. La tarea: Nikolai debía entregar todo el suministro de agua del campamento en 6 días en lugar de los 7 días habituales. Si pudiera lograrlo, dijo el coronel a Nikolai, se le permitiría descansar cada sábado. Pero si fallaba, aunque fuera una sola vez, tendría que trabajar los sábados como todos los demás o enfrentarse a un castigo peor. El coronel miró a Nikolai a los ojos y básicamente le dijo: si puedes conseguir todo el agua que este campamento necesita durante la semana de 6 días, entonces podrá tener el sábado libre. El corazón de Nikolai saltó de esperanza y tembló un poco. ¿Era esta una puerta que Dios estaba abriendo? ¿O otra prueba? No le quedó más remedio que intentarlo. Con la ayuda de Dios haré lo mejor que pueda, respondió en voz baja.
En el fondo, los oficiales del campamento estaban seguros de que esta tarea quebraría el obstinado predicador. Todas las semanas el campamento necesitaba una enorme cantidad de agua extraída de un manantial que se encontraba muy abajo y que había que arrastrar por un sendero accidentado. Normalmente se necesitaba el trabajo de un equipo esos 7 días para mantener el ritmo. Ahora un solo hombre y un buey viejo y lento tenían que hacerlo en 6 días. Los guardias sonrieron y susurraron: «Él nunca lo logrará. Nunca lo logrará. Lo veremos llorando y rogando por trabajar los sábados». Incluso le dieron al buey un fuerte aguijón diciendo: «Veamos si tu Dios hará que este animal y perezoso vaya más rápido». El propio Nikolai vio las dificultades. Mazín el buey era dócil, pero ya había pasado su mejor momento y el camino hacia el manantial era largo y a menudo lleno de lodo y también helado. Esa mañana tenía que enganchar a Mazín un carro de bueyes, viajar 1 milla o más hasta el manantial, llenar 16 barriles grandes de agua y luego tomar al buey para que regresara tirando de las pesadas cargas que se deslizaba sobre el lodo. Y tendría que hacer viaje tras viaje, tantos como fueran necesarios para cumplir con la cuota diaria. El primer día de esta nueva tarea, Nikolai oró: «Señor, voy a honrar tu sábado. Por favor, honra mis esfuerzos». Luego chasqueó la lengua y dijo: «Ánimo, Mazín». El buey resopló y empezó a caminar hacia adelante. Ese día y durante los siguientes, Nikolai y Mazín trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer. El viejo buey avanzaba a su paso normal, es decir, muy lentamente. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Transportaron carga tras cargas, pero al final de la semana todavía no tenían suficiente agua para satisfacer sus necesidades. Cada noche Nikolai caía en su litera, completamente exhausto y con los músculos adoloridos. Trabajaba tan duro como cualquier hombre, pero no era suficiente. El jueves por la noche, un nudo de preocupación se apretó en el pecho de Nikolai. «¿Cómo lograremos transportar el doble de carga a tiempo?», él pensó. Se acercaba el día de reposo, y si no le entregaban toda el agua, seguramente los alguaciles le obligarían a trabajar el sábado o le volverían a meter en la caja. Algunos otros prisioneros se burlaron de él. «Oh, predicador, parece que tu Dios no está ayudando a tu buey a ir más rápido». Incluso los reclusos más bondadosos menearon la cabeza con lástima. Ellos sabían que transportar agua para 7 días en solo 6 días era humanamente imposible. Nikolai acarició el cuello del buey y susurró: «Mazín, necesitamos un milagro. Oremos para que mañana sea diferente». El viernes amaneció frío y gris. Nikolai se levantó antes de que sonara la corneta y se arrodilló sobre la paja y le rogó a Dios que le diera fuerzas. Era el 6º día, el día que lo decidiría todo. Fue al establo del buey y le dio al viejo Mazín una suave palmadita. «Hoy es viernes, amigo. Hagamos lo mejor que podamos», dijo en voz alta. Los guardias observaban con los brazos cruzados, listos para ver al hombre del Shabbat fallar. Nikolai respiró hondo y luego chasqueó la lengua. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos. Ese viernes fue como si el cielo le hubiera dado a Mazín, al buey, un impulso de energía como nunca antes. De repente salió corriendo y salió a paso rápido. Nikolai casi tropezó al apresurarse junto a la carreta. Bajaron al manantial más rápido que nunca antes. Normalmente había que impulsar a Mazín para que se moviera rápido. Ahora el buey marchaba con determinación más rápido. Después de llenar los barriles, Nikolai lo guió de regreso, esperando que el buey se cansara. Pero Mazín siguió adelante con una fuerza descomunal. Durante todo el día de este 7º día de la semana, el buey trabajó con un vigor sobrenatural. No disminuyó la velocidad ni exigió descanso.
hizo viajes adicionales al manantial que Nikolai nunca había imaginado posible. Los demás prisioneros detuvieron sus tareas para observar con asombro cómo el buey trotaba de un lado a otro con una fuerza descomunal. Al atardecer del viernes, Nikolai y Maxim habían recogido las raciones de agua de la semana para todo el campamento, los 16 barriles para el día, más los barriles adicionales necesarios para el día siguiente. De hecho, terminaron justo cuando el sol se ponía y el sábado estaba a punto de comenzar. Con manos temblorosas, Nikolai desenganchó al buey jadeante, pero extrañadamente contento, y susurró: «Buen chico, Maxim, lo hiciste. Dios nos ayudó a lograrlo». Los guardias se quedaron sin palabras. Según todos los cálculos, el predicador debería haber fracasado en el desafío, pero allí estaban, con agua de sobra para el siguiente día. El sábado por la mañana, fiel al acuerdo, Nikolai no se presentó a trabajar, y no había necesidad de que lo hiciera. El campamento tenía agua de sobra para todo el día. Los oficiales escépticos dijeron: bueno, quizá ayer fue un golpe de suerte. Pero cuando intentaron que Maxim tirara de una carreta ese sábado, el buey se negó a moverse. Le restallaron el látigo, movió las orejas y se mantuvo tranquilo. Gritaron, pero él rumiaba plácidamente. El buey, que prácticamente había corrido el viernes, no se movió el sábado. Hiciera lo que hiciera, no se movió. Era como si el propio buey Maxim comprendiera cuál era el día de descanso sagrado de Dios. Los prisioneros rieron entre dientes al ver a los guardias frustrados gritándole a un buey. Nikolai pasó el sábado agradeciendo a Dios. Él sabía que el cielo había intervenido. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es el sábado del Señor. Éxodo 20:10. En la antigüedad, Dios proveyó maná en el desierto, una porción doble en el 6º día, para que su pueblo pudiera descansar el 7º día. Ahora, en un desierto congelado siberiano, Dios había provisto agua suficiente en el 6º día para que su siervo pudiera guardar el sábado. ¿Un milagro? Todos en ese campamento, creyente o no, reconocieron que algo extraordinario había pasado. Y el milagro no ocurrió solo una vez. Semana tras semana, durante años, el patrón se repitió. De domingo a jueves, el viejo Maxim andaba a su ritmo habitual normal, frustrando a menudo a Nikolai mientras intentaba adelantarse un poco. Pero cada viernes, sin falta, las fuerzas de Maxim se renovaban doblemente. Se movía con una velocidad asombrosa, acarreando el doble de la cantidad habitual de agua. Luego, cada sábado, el buey se negaba rotundamente a trabajar. Era como si una mano invisible accionara un interruptor en la mente de esa criatura, diciéndole: viernes trabaja duro, pero el sábado es descanso, no trabajes. Los internos comenzaron a sonreír y a decir: Maxim no necesita calendario, él sabe de cuándo es sábado. Incluso el cínico guardia del campo tuvo que admitir que algo estaba sucediendo fuera de su control. Según se dice, negó con la cabeza y refunfuñó. Ese predicador hizo del buey un observador del sábado. Imaginen eso, un rudo oficial soviético reconociendo que este tonto animal honraba el día de descanso de Dios, todo por la fe de un hombre. La obediencia inquebrantable de Nikolai y el milagro del buey del 7º día se convirtieron en la comidilla del campo. Criminales empedernidos y guardias ateos por igual presenciaron evidencias tangibles del Dios de la Biblia. Vieron que el poder de Dios es real, lo suficientemente real como para detener a un buey en seco. Nikolai ya no era ridiculizado como fanático. Muchos lo trataban con una reverencia silenciosa. Después de todo, habían visto con sus propios ojos que cuando este prisionero honraba el sábado, su Dios proveía para él de una manera maravillosa.
Dios había demostrado que su ley no puede ser pisoteada sin consecuencias, ni siquiera por una bestia de carga. El milagro del sábado continuó mientras Nicolai permaneció en ese campamento. Fue un testimonio constante de que a quienes me honran, yo también los honraré. Primera de Samuel 2:30. Acabamos de presenciar el increíble milagro de Dios. El buey que trabajaba el doble el viernes y se quedaba quieto el sábado. La fe de Nicolai fue recompensada abiertamente. ¿Pero qué sucedió luego? En los últimos años de su encarcelamiento, esta maravilla semanal cambió corazones. Veamos cómo terminó esta prueba de fe y qué impacto dejó en los demás. Para los guardias del campamento, el caso de Nicolai había sido una prueba de voluntades. Querían romper su lealtad al sábado del séptimo día. En cambio, terminaron presenciando un milagro bajo sus narices. La fe de Nicolai había sido puesta a prueba hasta el extremo y se demostró que era genuina. El mismo mandamiento que intentaron obligar a violar fue exaltado a la vista de todos. Los guardias, que antes se burlaban de él, ya no podían negar que algo sobrenatural estaba pasando. Habían hecho de todo lo posible para aplastar a este pastor silencioso. Lo habían golpeado, lo aislaron, lo llevaron al confinamiento, a la humillación. Sin embargo, salía de cada prueba con paz y determinación. Ahora, el buey milagroso lo había dejado claro. El Dios de Nicolai era real y poderoso. ¿De qué otra manera podría un animal ser tan constante, semanas tras semana, desafiando cualquier entrenamiento humano? El guardián del campo y los oficiales dejaron a Nicolai en paz en gran medida después de esto. De hecho, cumpliendo el trato, le permitieron tener sus sábados libres a partir de ese momento. Algunos guardias incluso comenzaron a mostrarle respeto al hablarle. ¿Y recuerdan a ese guardia compasivo que solía meterle pan a escondida en la caja? Uno puede imaginar que su fe en Dios se fortaleció al presenciar estos eventos. El testimonio inquebrantable de Nicolai llevó a otros en el campo a creer en Jesús y admirar al Dios de la Biblia. Algunos compañeros de prisión comenzaron a guardar el sábado, en silencio lo hicieron, conmovidos por el ejemplo de Nicolai. En un lugar diseñado para destruir la fe se extendía. La luz de la verdad de Dios había penetrado la oscuridad del campo de trabajo. Nicolai se mantuvo humilde a pesar de todo. No se jactó del milagro ni se vio a sí mismo como un héroe. A menudo decía, fue Dios, no yo. Dios envió a ese buey. Dios me dio fuerzas. Para él, el sábado no era solo una teoría, era la vida misma. Con cada semana que pasaba viendo la provisión de Dios, el amor y la confianza de Nicolai en el Señor se fortaleció. En lugar de quebrantarse, su testimonio se fortalecía con cada prueba. Otros prisioneros le preguntaban en voz baja, «Pastor, ¿por qué le importa tanto un solo día?» Nicolai sonreía y respondía, «Porque es el día del Señor, su día sagrado. Él lo creó para nuestra bendición, y Dios nunca me ha defraudado cuando yo lo honro». Su vida daba peso a sus palabras. Allí estaba, un hombre injustamente encarcelado, pero lleno de paz y perdón. Incluso mostró bondad a sus torturadores cuando pudo. En verdad, Dios le había dado una victoria, no solo sobre el trabajo forzado, sino sobre el odio y el miedo. Toda esta experiencia demostró que Dios tenía el control, incluso tras el alambre de púas soviético. La naturaleza misma obedecía el sábado del Creador en ese campo. Al final, ¿quién había sido el necio?
No Nicolai, sino aquellos que creían poder sofocar la ley de Dios. La firmeza de Nicolás demostró que ningún opresor puede arrebatar la libertad de una conciencia unida a Dios. El milagro del buey Masín testificó que el poder de Dios es mayor que cualquier poder terrenal. Como dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Los captores de Nicolás aprendieron que luchar contra un hombre de fe era en realidad luchar contra el Dios al que él servía, una batalla que jamás podrían ganar. Con el asunto del sábado resuelto por intervención divina, Nicolai sobrevivió a su condena con un gozo sereno. Tenía la serenidad de que Dios estaba con él en cada paso y en cada carreta de bueyes. Y Dios no había terminado de escribir esta historia. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La libertad de Nicolai y la posibilidad de compartir este testimonio con el mundo más allá del campo de trabajo. Después de 10 largos años de cautiverio, el pastor Nicolai Ponchuk fue finalmente liberado del campo de trabajo. Las circunstancias exactas de su liberación no se registran con detalle, pero probablemente el cambiante clima político en la Unión Soviética influyó. Era principio de la década del 1960 y algunos presos religiosos estaban siendo liberados a medida que el régimen relajaba ligeramente su férreo control. Nicolai, maltratado pero inquebrantable, salió de la prisión como un hombre libre. Es fácil imaginar que su primer acto como persona libre fue arrodillarse en la tierra y agradecer a Dios por haberlo ayudado a salir adelante. Regresó a casa con su familia y con el pequeño grupo de creyentes que habían estado orando por él durante todos estos años. Lloraron y se regocijaron al ver a su amado pastor vivo. Y Nicolai tenía una historia asombrosa que contarle, la historia del buey del séptimo día. Mientras Nicolai relataba los milagros que había presenciado, sus hermanos creyentes se fortalecían en su fe. Su testimonio se difundió de boca en boca en la comunidad cristiana clandestina. En reuniones secretas, la gente compartía: ¿oíste del pastor de Siberia y el buey que no trabajaba en sábado? Para quienes adoraban escondidos temerosos de la persecución, la experiencia de Nicolai fue como un viento fresco en sus velas. Demostró que Dios aún obraba milagros para quienes lo honraban. También demostró que guardar el sábado valía cualquier precio porque Dios era fiel. Fue un faro de aliento en una época en la que muchos se sentían tentados a rendirse bajo la presión. Si Dios pudo usar a un buey para mantener su sábado en un campo de prisioneros, sin duda podría cuidar de su pueblo en otros lugares. El legado de la dura experiencia de Nicolai se extendió incluso a ese campo siberiano después de su partida. Aquí hay una nota al pie asombrosa. El viejo Masín, el buey, continuó guardando el sábado, incluso sin Nicolai. Allí, según informes, cuando un nuevo prisionero fue asignado a acarrear agua e intentó que Masín trabajara los sábados, el buey seguía negándose. Ni los golpes ni los gritos lograron que el animal diera un solo paso el sábado. Trabajaba 6 días, pero el sábado, Masín se mantuvo firme. Los oficiales del campo y los internos recordaron: ese es el buey de Nicolai, solo trabaja 6 días. Qué sentido del humor y qué victoria de parte de Dios. Mucho después de la partida de su siervo humano, Dios dejó a un predicador mudo en ese buey. Cada sábado que Masín descansaba era como un monumento a la verdad que Nicolai había defendido. El testigo permaneció en ese campamento, señalando silenciosamente a todos hacia el Creador del séptimo día. Años después, los creyentes relataron la historia del buey del séptimo día
en iglesias, campamentos e incluso por escrito, para que no se olvidara. Ha inspirado a innumerables cristianos en todo el mundo. Esta historia se cuenta a niños y adultos por todas partes, como un ejemplo de fe y coraje. Nos recuerda que incluso tras la cortina de hierro, Dios tenía sus héroes. El nombre de Nikolai Panchuk se asoció con la fidelidad inquebrantable al sábado y el cuidado milagroso de Dios. Sin embargo, lo más importante no es la fama del hombre, sino la gloria de Dios, quien lo hizo. Nikolai finalmente pasó al descanso. Vivió fielmente sus días, pero el impacto de su experiencia perdura. Su vida proclama el mismo mensaje que proclamaron los 3 hebreos en Babilonia y Daniel en el foso de los leones, o cualquier creyente perseguido. Dios es capaz de liberarnos, y aunque no cumpla de inmediato, no nos doblegaremos ante ningún otro. En el caso de Nikolai, Dios cumplió de una manera creativa e inolvidable. El legado se puede resumir simplemente: honra el sábado de Dios y Dios te honrará. Así que, sea nuestra prueba grande o pequeña, recordemos la lección de Nikolai. Dios ayuda a quienes confían plenamente en Él. Nuestros desafíos pueden ser diferentes, pero el mismo Dios que fortaleció a un pastor fiel y a un buey en Siberia está vivo hoy en día y puede ayudarte hoy. Al final de esta historia del buey del 7º día, no se trata realmente de un buey, ni siquiera de un hombre. Se trata de Dios. Un Dios que es fiel a sus promesas, un Dios que dice: a los que me honran, yo los honro. 1 Samuel 2:30. Y Él cumple esa promesa. Ese mismo Dios te invita hoy. ¿Confiarás en mí? ¿Dará ese paso de fe y me seguirás, aunque otros no lo hagan y aunque sea difícil? Si tu respuesta es sí, prepárate para ver mi mano en tu vida. Puede que no sea siempre dramático, pero siempre será para tu bien. Así que, querido amigo y querida amiga, ten fe, ten ánimo. El milagro del sábado en Siberia demuestra que ninguna situación es demasiado grande para Dios, ninguna carga demasiado pesada para que Dios no intervenga. Él puede usar incluso a un viejo buey para obrar maravillas. ¿Qué más puede hacer a través de un corazón dispuesto como el tuyo? Entrégale tus preocupaciones y pruebas. Mantente firme en lo que es correcto y observa cómo Dios escribirá el siguiente capítulo de tu historia de fe. ¿Quién sabe? Quizás un día en el cielo tú conocerás a Nikolai Panchuk y al viejo Maxim, y juntos alabaremos al Dios que nunca abandona a los suyos. Hasta entonces, recuerda que Dios honra a quienes los honran. Que tú y yo podamos vivir esa verdad cada día por su gracia. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios real. El domingo pasado, a mí me pasó algo que ustedes no se imaginan. El sábado, ustedes recuerdan que el tema fue un octubre rojo. Y yo dije en el mensaje: ¿será que este octubre será rojo? Parece que sí, pero no tenía idea de que ese octubre empezaría rojo especialmente para mí. Yo estoy haciendo un estudio para yo poderle traducir y predicar de manera más cómoda y no hacerlo sentado en mi cama aquí. Entonces, un cuñado mío, un esposo de mi hermana, él le dobla la edad a mi hermana, pero son de estas parejas que, aunque se llevan muchos años, se llevan bien. Y mientras él estaba allá el domingo en la mañana, ¿sabe? Él tuvo una descarga eléctrica. Yo no lo sabía, pero yo subí allá arriba y cuando yo subí lo encontré tirado en el piso. Y él estaba vomitando constantemente y diciendo que se siente aturdido, que casi muere. Y estaba vomitando. Y yo notaba que le salía sangre cuando vomitaba. Yo me puse nervioso, no sabía qué hacer. Y dije: Señor, antes de llevarlo a un hospital, yo voy a orar por él. Y le puse la mano en su cabeza. Y empecé a orar, a decirle: Señor, tú sabes que
Julio vino a ayudarme a mí para yo hacer tu palabra aquí, Padre. Padre, no lo dejes morir, por favor. Esto es para ti, Señor, que yo lo estoy haciendo. Y si, Dios, esta persona muere aquí, será un dolor profundo en mi corazón y no sé si tendré el valor de venir a trabajar en este estudio que tú lleva años con lo que tú me sostienes. Llevo casi 2 años preparando esto. Yo no podría hacerlo, Dios, si esto pasa. Por favor, no permita que esto pase, Señor. Y Dios, dale, Dios, la salvación. No importa lo duro que haya sido el impacto de esa corriente, revívelo, Dios, por favor. Entonces él no paraba de vomitar constantemente. Entonces vino un amigo mío y juntos lo llevamos al hospital y le hicieron todos los análisis que hay que hacerle. Todos los chequeos, no sé mucho de esas cosas, tanto electro como del corazón y otras cosas de la sangre, también del orine, y vieron que él estaba bien en todo, pero quisieron dejarlo ahí. Así que ese domingo, desde la mañanita hasta las 11 de la noche, yo no había comido nada de nada, pero el Señor me mantenía fuerte, porque yo estaba en ese hospital agradeciéndole a Dios, no solo por el Señor que estaba ahí, que tuvo la descarga eléctrica, mi cuñado, sino por todos los enfermos que estaban ahí, que llegaron cuando a él lo tenían ahí. Yo empecé a orar por todos los que estaban ahí, y créanmelo, eran casi las 7 de la noche y todos los que llegaron mal a ese hospital se fueron sanos. Todos, créanmelo, no le estoy mintiendo con esto. Eso fue el domingo pasado. Todos los que llegaron de accidentes, de muchas cosas, se fueron sanos de esa sala, incluyendo al cuñado mío. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios de milagro. Nuestro Dios es real. No importa la situación que estés pasando, créele a Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a honrarte, porque tú honras a Dios a los que te honran. Ayúdanos a honrarte, bendito Dios. Ayúdanos a serte fiel como Nicolai. Ayúdanos, Dios, a serte fiel como su buey Mansim. Padre, tú le hablaste a Pedro a través de un gallo. Tú le hablaste, Dios, a un personaje bíblico, el cual no recuerdo el nombre, a través de un burro. Señor, tú le hablaste a Nicolai a través de un buey. Padre bueno, tú nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a serte fiel. Por favor, Dios, haznos fiel. Oh bendito Dios de amor, gracias. Gracias porque tú no eres hombre para mentir. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque tú cumples. Perdona nuestros pecados, Jesús, y ayúdanos a serte fiel. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, bendito Dios de amor. Amén.